El aceite, la sangre que da vida al motor, realiza muchas funciones cada vez que usted enciende su vehículo. Es por esto que los ingenieros continúan desarrollando nuevas formulaciones para mejorar la lubricación y extender la vida útil de su motor. Una de las funciones más importantes de los aceites lubricantes es la de formar una capa protectora suficientemente resistente y fuerte que pueda separar dos piezas de metal que entran en contacto directo. Esta capa lubricante reduce la fricción y el desgaste, prolongando la vida útil de las partes metálicas en el motor. El aceite también actúa como un refrigerante, transfiriendo el calor. Al transferir el calor, el aceite lubricante extiende significativamente la vida del motor. De forma similar, el aceite actúa como un agente transportador que remueve la suciedad del aceite hacia el filtro de aceite. Junto con la suciedad, el aceite también transporta hacia el filtro de aceite partículas metálicas y químicos resultado de la combustión interna. En consecuencia, el aceite es un agente que ayuda a limpiar y a mantener limpio el motor, protegiendo a sus componentes metálicos de la oxidación, corrosión y de la formación de depósitos. Todo aceite para motor contiene aditivos para reducir oxidación, corrosión, formación de depósitos y para mantener un motor más limpio. Otros aditivos adicionales son usados para reducir la fricción y el desgaste, prevenir la formación de espuma y mejorar la estabilidad de la temperatura y la habilidad de ser bombeado. Los aditivos mejoran cualquier tipo de aceite para motor. La viscosidad del aceite es descrita a menudo como el grosor del aceite, pero en realidad, viscosidad se refiere a la habilidad que tiene el aceite a fluir a una temperatura específica. Por lo tanto, el aceite fluye más rápido cuando la temperatura es más alta, y el aceite fluye más lento cuando la temperatura es más baja. La clasificación de la viscosidad de un aceite es determinada por la SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices. El aceite puede ser clasificado como aceite monogrado o como aceite multigrado. Un aceite monogrado es clasificado a un grado de viscosidad simple, tal como aceite de peso 40 W por weight, peso en inglés. Los aceites monogrados, o también llamados de grado simple, mantienen una viscosidad constante, mientras que los aceites multigrados, tales como un 10W30, tienen una menor viscosidad o se hacen más delgados a temperaturas más bajas y se hacen más gruesos a temperaturas más altas. Por ejemplo, un aceite 10W30 actúa como aceite de peso 10W cuando está frío y actúa como aceite de peso 30W cuando está más caliente. Cuando un motor está frío, hay ventajas en el tener un aceite bajo en viscosidad, porque puede ser bombeado rápidamente hacia los componentes críticos del motor para una mejor lubricación al momento del arranque. Si el aceite es grueso y se moviliza lentamente, obviamente tomará más tiempo en formar y proveer esa capa de lubricación necesaria que protege al motor contra la fricción y el desgaste al momento de arranque. Con el paso del tiempo, los aceites multigrados tienden a convertirse menos viscosos y a cortarse o cizallarse debido a cambios químicos y a cambios de temperatura. Debido a esto, no es poco común que, por ejemplo, un aceite 10W30 pierda un grado completo de viscosidad entre cambios de aceite, y que al momento de cambiar aceite lo que drena del motor es un aceite 10W20 en vez de 10W30.
El Instituto Americano del Petróleo, con siglas API, American Petroleum Institute, clasifica los aceites según el tipo de servicio y nivel de rendimiento que brindan. Determina las categorías del aceite que es usado en Norte y Suramérica. Este instituto también monitorea la calidad del aceite en los Estados Unidos y en Canadá. En 1970, el API desarrolló un dinámico sistema de clasificación para certificar la calidad del aceite de acuerdo a su nivel de rendimiento. Los aceites diseñados para motores a gasolina empiezan con la letra S. Comúnmente se conoce que S es por Spark, porque son aceites formulados para ser usados en motores que se encienden por chispa, que es Spark en inglés. Pero en realidad, según el API, S es por servicio, Service en inglés. La segunda letra de la clasificación es para señalar cada subsiguiente generación de aceite, tales como SA, SB, SC, etc. Mientras que los aceites de primeras generaciones contenían muy pocos o ningún tipo de aditivos, cada sucesiva generación ha usado aditivos para mejorar la calidad del aceite. Inicialmente tuvimos aceites categoría SA. En el año 2020 fue introducida la categoría SP y nuevas generaciones de aceites seguirán siendo introducidas cada vez que los motores presentan nuevas necesidades de lubricación. Cabe notar que cada nueva categoría es mejor que la categoría previa. SB era mejor que SA y por supuesto SP es mejor que SN. Para los motores diésel fue creada una categoría de servicio diferente. Su clasificación empieza con la letra C. Comúnmente se conoce que C es por Compression, porque son aceites diseñados para ser usados en los motores diésel que arrancan por compresión, Compression en inglés. Pero en realidad, según el API, C es por Commercial en inglés. Es seguido por una segunda letra que indica las subsecuentes generaciones de aceite. En 1959 se empezó con la categoría CA. En el año 2017 fue introducido el aceite para motores diésel categoría CK4 y FA4. El API también monitorea la calidad del aceite. Gracias a este instituto, la calidad del aceite está mejorando constantemente debido al uso de aditivos de calidad, los cuales mejoran el desempeño de los aceites. Los aceites minerales son aceites convencionales. Son los aceites que la mayoría de la gente usa en sus vehículos diariamente y son el resultado de la refinación del aceite crudo. Los aceites semisintéticos son una mezcla de aceites minerales y aceites bases sintéticos. Los aceites semisintéticos son mejores que los aceites minerales, pero no tienen las mismas cualidades que un aceite 100% sintético. Los aceites 100% sintéticos son altamente refinados en comparación con los aceites minerales y semisintéticos y producen menor cantidad de depósitos que los aceites minerales y semisintéticos. Tienen mayor rango térmico y mayor vida extendida de servicio. Los aceites 100% sintéticos brindan mejor lubricación y por eso son un poco más caros. A principios de la década de 1990, el Instituto Americano de Petróleo implementó un sistema para describir varios tipos de aceite base. El resultado fue el desarrollo y la introducción de números de grupos de petróleo base. Los grupos 1, 2 y 3 son refinados de base de petróleo crudo, pero cada uno es diferente. Grupo 1. Los aceites base del grupo 1 se clasifican como menos de 90% de saturados, más de 0.03% de azufre
y con un rango de índice de viscosidad de 80 a 120. El rango de temperatura para estos aceites es de 32 a 150 grados Fahrenheit. Los aceites base del grupo 1 son refinados con solventes, que es un proceso de refinación simple. Es por esto que son los aceites base más baratos del mercado. Grupo 2. Los aceites base del grupo 2 se definen como más de 90% de saturados, menos del 0.03% de azufre y con un índice de viscosidad de 80 a 120. A menudo se fabrican por hidrocraqueo, que es un proceso más complejo que el usado en los aceites base del grupo 1. Como todas las moléculas de hidrocarburos de estos aceites están saturadas. Los aceites base del grupo 2 tienen mejores propiedades antioxidantes. También tienen un color más claro y cuestan más en comparación con los aceites base del grupo 1. Grupo 3. Los aceites base del grupo 3 tienen más de 90% de saturados, menos de 0.03% de azufre y tienen un índice de viscosidad superior a 120. Estos aceites se refinan aún más que los aceites base del grupo 2 y generalmente están severamente hidrocraqueados. Mayor presión y calor. Este proceso más largo está diseñado para lograr un aceite base más puro. Aunque están hechos de petróleo crudo, los aceites base del grupo 3 se describen como hidrocarburos sintetizados. Al igual que los aceites base del grupo 2, estos aceites son también cada vez más comunes y predominantes. Grupo 4. Los aceites base del grupo 4 están hechos de polialfa-olefinas, PAO. Estos aceites base sintéticos se elaboran mediante un proceso llamado síntesis. Tienen un rango de temperatura mucho más amplio y son excelentes para ser usados en condiciones de frío extremo y aplicaciones de alto calor. Grupo 5. Los aceites base del grupo 5 se clasifican como todos los otros aceites base, incluyendo silicona, éster, fosfato, polialquilenglicol, PAG, poliéster, biolubricantes, etc. Estos aceites base a veces son mezclados con otras reservas de otros aceites base para mejorar las propiedades de un aceite. Un ejemplo sería un aceite para compresor a base de PAO, polialfa-olefinas, que se mezcla con un poliéster. Los ésteres son aceites base común del grupo 5, utilizados en diferentes formulaciones de lubricantes para mejorar las propiedades del aceite base existente. Los aceites de éster pueden soportar más abuso a temperaturas más altas y proporcionarán una detergencia superior en comparación con un aceite base sintético con base PAO, que a su vez aumenta las horas de uso. En resumen, los aceites base del grupo 1 son aceites base clásicos refinados con solventes y los aceites base del grupo 2 son aceites base hidroprocesados. Los aceites base del grupo 3 son aceites base severamente hidroprocesados y los aceites bases del grupo 4 usan polialfa-olefinas sintetizadas, PAOs. Finalmente, los aceites base del grupo 5 incluyen todo lo demás. Los aceites Bardal son semisintéticos y 100% sintéticos, y usamos las mejores bases para formular nuestros aceites, grupo 2 y grupo 3. Por eso, los aceites Bardal siempre contienen las más avanzadas formulaciones y cumplen con las más altas especificaciones API, como SP para gasolina y CK4 para motores diésel.
Como mencionamos anteriormente, los aditivos mejoran el desempeño del aceite. Es por eso que es difícil de entender por qué muchas compañías petroleras regularmente informan a sus consumidores que ellos no deberían añadir aditivos al aceite. Veamos algunos interesantes detalles. Casi todas las grandes compañías petroleras han proclamado en diferentes ocasiones que sus aceites para motor son de tal calidad superior que no es necesario el usar aditivos para mejorar sus aceites. Asimismo, la mayoría de fabricantes de vehículos han aconsejado a los dueños de los vehículos que no deben usar aditivos para el aceite en sus vehículos. Es interesante notar que existe una fuerte contradicción en lo que se dice y lo que hacen. La mayoría de las compañías petroleras no solo fabrican, sino que también comercializan sus propias líneas de aditivos para aceite. Y hay fabricantes de vehículos que también comercializan aditivos para el aceite. Shell, Pennzoil, Quaker State, Valvoline, Mobil, Castrol y Texaco han vendido aditivos para el aceite. Si hay compañías petroleras que producen y venden aditivos para el aceite, ¿por qué ellos dicen a los consumidores no usar aditivos para el aceite con sus aceites? En otras palabras, no use aditivos para el aceite, pero usted puede usar nuestros aditivos para el aceite. Una de las objeciones es que los aditivos para el aceite eran necesarios años atrás, pero que hoy en día los aceites modernos no necesitan aditivos. Pero esto no es cierto. Ustedes pueden recordar que anteriormente hemos tocado el tema de las generaciones de aceite. Los aceites para motor están continuamente mejorando su calidad y se siguen creando nuevas categorías de servicio API, de acuerdo a las nuevas necesidades de los motores modernos. ¿Cómo mejoran ellos la calidad de los nuevos aceites? Ellos usan mejores aditivos cada vez. Otra de las objeciones usadas menciona el balance de las formulaciones. El argumento va más o menos así. Nosotros usamos equipos de ingenieros químicos para desarrollar fórmulas balanceadas. Y si usted añade un aditivo al aceite, usted estará modificando la fórmula química y creando un desbalance en ella. Desde el momento que usted enciende su vehículo, las reacciones químicas y térmicas cambian las formulaciones químicas originales del aceite. La calidad del aceite se va degradando a medida que éste cumple las funciones de lubricación, y la razón por la que usted necesita cambiar el aceite, aparte del hecho que está sucio, es porque los aditivos se desgastan. En efecto, la mayoría de aceites pierden 1 grado SAE entre cambios de aceite, y por supuesto, esa famosa fórmula balanceada no es la misma cuando el aceite es drenado del cárter. Ahora vamos a hablar por qué usted debe usar un aditivo para el aceite de calidad cuando hace cambios de aceite. Pruebas anuales de la calidad de los aceites en los Estados Unidos encuentra que entre 10 a 20% del aceite vendido en los Estados Unidos no cumple los requisitos especificados por el API. Esta estadística es más alarmante para Latinoamérica porque el API no monitorea la calidad del aceite. Por lo tanto, no se sabe cuántos aceites no cumplen con los requisitos API. Hay una alta incidencia de aceites falsificados en muchos países de Latinoamérica. En muchos países en Latinoamérica, aceites obsoletos, de acuerdo a la clasificación API, son regularmente vendidos para consumo público. La razón es muy simple. El público en general no está educado adecuadamente sobre el aceite. Típicamente, no se aprende sobre calidades de aceite y cuidado de su motor en la escuela. Lamentablemente, es común ver a personas rellenando su cárter entre cambios de aceite obsoleto
o inclusive con aceites base, el que usualmente no contiene ningún tipo de aditivo. Aceites base dañarán el motor de su vehículo de manera muy rápida, lo que generará costosos gastos de reparación. Si rellena con aceites obsoletos, está degradando la calidad del otro aceite en el cárter. Y por supuesto, no contará con un aceite que brinde adecuada lubricación y protección contra el desgaste y la fricción. Bardal es un aditivo para el aceite de calidad que ha sido producido por más de 80 años y es vendido alrededor del mundo en más de 90 países. La filosofía del fundador de Bardal, señor Ole Bardal, sigue en pie. Si no podemos hacer el mejor de los aditivos en el mundo, entonces no produciremos ninguno. Solo los aditivos Bardal tienen atracción polar. ¿Cómo trabaja? La atracción polar es una fórmula electromolecular que mezcla componentes orgánicos y químicos especiales para formar una adherencia polar sobre las superficies metálicas en el motor. Estos componentes activos forman una capa molecular de lubricación sobre las superficies metálicas, reduciendo dramáticamente la fricción y el desgaste. Recuerde, cuando un vehículo está estacionado, el aceite en el motor sigue la gravedad y se drena de vuelta al cárter. El resultado, un arranque en seco. ¿Qué es un arranque en seco? Cuando usted enciende su vehículo la siguiente mañana, después de que el aceite ha retornado al cárter, usted puede escuchar el sonido de metal contra metal en contacto directo, que es el resultado de la fricción, del desgaste y de la falta de lubricación apropiada. La fórmula de atracción polar de Bardal mantiene una persistente y tenaz capa molecular protectora que reduce dramáticamente la fricción y el desgaste. La fórmula de atracción polar de Bardal ha sido frecuentemente copiada, pero nunca igualada. Recuerde, solo los aditivos Bardal para el aceite tienen la mundialmente famosa fórmula de atracción polar.